a compartir pantalla. Antes de iniciar, quería preguntarles cómo les fue con el análisis del caso. ¿Siguieron trabajándole o lo dejaron así o cómo les ha ido? Bueno, en mi caso particular, honestamente no le he avanzado mucho detrás, así que la verdad no he seguido el caso, lo que es el análisis con todo lo que es la problemática, lo que se está planteando. Ah, ok, bueno. Pero entonces tienen en cuenta lo que trabajamos la vez pasada, ¿cierto? Para poder Sí, seguir pues, con el hilo. Listo, sí, o sea, perfecto. estoy atento con lo que fue el CIPAS anterior. Bueno, entonces ya en esta segunda sesión del CIPA de esta fase 2, entonces vamos a seguir explicando. Voy a poner un poquito en contexto lo que son las normativas de la ISO 9001 y la ISO 22000 para poder dar respuesta a las preguntas orientadoras que nos están dando allá en la actividad. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen? Ah, bueno, recuerden que pues, todavía tenemos tiempo, cierra el 4 de abril para que nos vaya a pasar el desarrollo del cuestionario. Bueno, ahí nos hablan de la ISO 9001 y de la ISO 22000, de la NTC ISO 22000. Si ustedes se dan cuenta, estas pertenecen de la familia ISO, ¿cierto? Son como el mismo grupito. La ISO 9001 realmente lo que nos dice es que nosotros siempre debemos tener muy presente que aunque nosotros estamos trabajando con proceso de alimentos y demás, pues nosotros podamos tener en cuenta que no solamente es la fase de producción o la etapa de producción o el área de producción con la que vamos a trabajar, sino que podamos nosotros incluir a todas las áreas que hay dentro de la empresa. Entonces aquí nos habla de que no solamente es producir y transformar alimentos, también es tener en cuenta la dirección, o sea, la gerencia, la persona que está en las oficinas, tener en cuenta al cliente, tener en cuenta todo lo que tiene que ver con los procesos, no solamente procesos de producción, sino también procesos administrativos, que todas las tomas de decisiones se hagan teniendo en cuenta que todos van hacia el mismo propósito. Nosotros tenemos una empresa de alimentos, una industria de alimentos, pues nosotros cuando hablamos de industria de alimentos o pensamos en una industria de alimentos, solamente pensamos en el producto, pero en realidad detrás del producto hay muchas más cosas, hay muchas más áreas, hay mucho más personal del cual trabaja para el mismo propósito. Y ese propósito es producir un producto con calidad, con inocuidad, que garantice la salud del consumidor y que además tenga una buena calidad, de empaque, bueno, en fin, detrás de eso hay muchas cosas. Entonces, por eso la ISO 9001 habla sobre la gestión, todo el sistema de gestión de la calidad. Entonces, para hallar calidad, pues todos tenemos que hablar el mismo idioma, tenemos que ir como hacia la misma línea, tenemos que tener en cuenta el propósito al cual nos estamos fijando en la empresa como tal. Entonces, hay unos puntos claves de la norma que hay que tener en cuenta. Entonces, hay unos claves importantes que son el enfoque del cliente. O sea, hay que tener en cuenta que el cliente, pues, es la última persona de toda esa cadena de producción que tenemos en nuestra empresa y él es el que va a recibir el producto, ¿sí? Entonces, siempre es enfocarnos hacia el cliente, hacia el consumidor. ¿Por qué? Porque el cliente es el que va a tener la última palabra, por decirlo así. Si nosotros hacemos un buen producto con calidad, que sea agradable a la vista, que sea rico, que aparte de eso sea nutritivo y que no me vaya a causar daño y demás, pues vamos a tener al cliente siempre ahí. Entonces, y también escucharlo, ¿listo? Si llega el cliente con una queja, pues escuchemos la queja, qué fue lo que pasó con el producto, si hay que cambiarlo, atender. em, Cualquier queja, cualquier sugerencia y demás,
pues siempre hay que estar muy activo a la escucha, porque uno siempre piensa, bueno, ya se vendió el producto, ya me libré de eso, ya pasó a manos del cliente, el cliente ya, pues no, aquí no va a volver, pero no es así. El cliente siempre tiene algo que decir. Entonces, por eso es importante que toda la gestión que se haga en la empresa se haga de una forma que tengamos un cliente satisfecho. Otra parte es el ciclo PHBA. En el ciclo PHBA, que es planear, hacer, verificar, actuar, ese ciclo PHBA siempre se monta o se adecua en una empresa para poder controlar los procesos, para poder hacer seguimiento a los procesos. Y si en algún momento del proceso sale de control, pues podamos hacer mejoras, acciones correctivas y estemos siempre dando un paso adelante. Entonces, como es un ciclo, entonces siempre hay que pensar en qué cambiar, en cómo mejorar, en qué podemos innovar, qué tecnología podemos dar, cómo podemos controlar mejor los procesos y eso. Entonces, el ciclo PHBA siempre está latente en esta parte de cuando hablamos de la gestión de inocuidad. Otro también es el pensamiento basado en riesgos. ¿Recuerda que yo les decía la vez pasada que cuando identificaran los peligros, tuvieran en cuenta ese peligro, qué riesgo podía producir al consumidor o al cliente? Porque no es lo mismo que yo encuentre de pronto, o sea, lo que yo voy es que dependiendo del peligro, así mismo van a ser las consecuencias que ellos tengan. Los peligros que más estamos pendientes de controlar son los biológicos, porque esos peligros, una consecuencia puede ser crear enfermedades que pueden ser crónicas, agudas y demás, pueden crear enfermedades al consumidor. Entonces, tenemos siempre que estar pensando, bueno, qué riesgos puedo encontrar, ¿cierto? En toda mi producción, pero entonces esos riesgos tengo que identificar dentro de mi empresa como tal cuáles son mis amenazas, cuáles son mis oportunidades, y no solamente hacia la parte de producción del producto, sino también hacia la parte de gestión. Si yo estoy hablando de calidad, entonces, ¿qué amenazas tiene mi empresa de alimentos en relación con otras empresas que de pronto van más adelante que nosotros? ¿O qué oportunidades puedo tener dentro del mercado de alimentos que yo estoy produciendo que pueda mejorar, que pueda innovar, que pueda hacer mejores cosas y demás? Entonces, todo eso es lo que hay que estar pensando. Entonces, el riesgo no es solamente aquí en la cadena de producción de alimentos, sino el riesgo también es en cómo la empresa se está enfocando hacia un futuro. Recuerden que todas las empresas deben de tener un objetivo, un propósito, una misión, una visión. Entonces, cuando nosotros hablamos en la visión, bueno, ¿cómo se ve la empresa dentro de 5 años? ¿Cómo se ve la empresa dentro de 10 años? ¿Por qué? Porque como estamos hablando de calidad, entonces todo eso lleva a lo que va a ser la empresa en un futuro. Y también ver qué riesgos puede tener. O sea, si mi producto es un producto innovador, pues obviamente voy a tener mucho más enfoque hacia un futuro. Si mi producto tiene ese plus que me ayuda a llevarlo un poco más adelante de lo que hace la competencia, pues mucho mejor. Recuerden que la ISO 9001, que es una norma de calidad, de gestión de calidad, pues es certificable. Entonces, esta es una norma de todas las normas ISO 9001 que se le pueden certificar en la empresa. Entonces, si yo estoy certificada en ISO 9001, pues va a ser, va a pesar mucho frente a auditorías, va a pesar mucho ante el cliente, va a pesar mucho ante mis competidores y va a pesar mucho en el momento en que si la empresa quiere surgir y quiere seguir avanzando en toda esta parte de gestión de calidad, de inocuidad, en los sistemas de gestión de calidad, pues puede empezar ya a sacar su producto a exportar a otros países. Entonces, es importante empezar a mirar esa parte. Y la universalidad es que la ISO 9001 se aplica a todas las empresas, independientemente del propósito que tengan, independientemente del enfoque que tengan. La ISO 9001 aplica a todo, así como todas las normas, pero es importante tener en cuenta que la ISO 9001 permite el momento que alguien está entrando.
Bueno, entonces les decía yo que la ISO 9001 como aplica a todas las empresas, no solamente a alimentos, todas, todas, cuando digo a todas, a todos, es no solamente es saber qué dice la ISO 9001, cuál es su contexto, cuál es su estructura y cómo la voy a aplicar. Si yo tengo una empresa donde vendo maquinaria, ellos pueden aplicar ISO 9001. Si yo tengo una empresa que vendo alimentos empacados, aplica la 9001. Si yo tengo una empresa de plásticos, aplica la 9001. La 9001 es universal, es para todos. Es cómo voy a aplicarla, lo que dice ahí, cómo lo voy a aplicar a mi empresa. Entonces, esa es como tener en cuenta que se debe conocer muy bien y cómo, dependiendo del enfoque que yo tengo de mi empresa y de mis procesos, cómo lo voy a sacar adelante. De la estructura de la ISO 9001, pues tiene 10 puntos que son primordiales. Uno es el alcance. Entonces, el alcance me dice hasta dónde voy a ir yo con mi empresa. O sea, qué, qué es lo que estoy trabajando, a quién quiero llegar, cómo quiero que impacte el producto. O sea, ¿qué voy a hacer yo con lo que yo estoy produciendo? Entonces, ese va a ser mi alcance. Obviamente, la ISO 9001, perdón, un segundito. Entonces, la ISO 9001 tiene referencias normativas, o sea, ya dijimos que la ISO 9001 tiene que ver con dentro de la familia de las ISO, donde está la ISO 22000, la ISO 14000, porque si esta es la gestión de calidad, la de sistemas de gestión, la de ambiental y otras más, pues todas ellas son transversales entre sí y si yo me empiezo a formar en cada una de estas normas que pertenecen a la familia, pues va a ser mucho mejor. Hay algo que hay que tener en cuenta y es el contexto de la organización. ¿Qué hace la organización? ¿Qué hace la empresa? ¿Quiénes son los actores que trabajan dentro de esa empresa? ¿Quiénes son los líderes? ¿Qué hace la organización? ¿A dónde se enfoca la organización? Entonces, es saber como la cultura de la empresa. ¿Qué voy a hacer con mi empresa? O sea, cómo está conformada la empresa. Y ahí cuando están conformada la empresa es ver todo, un todo. O sea, no solamente una partecita, sino un todo. Puede que nosotros estamos formándonos para ingeniero de alimentos, para tecnólogos de calidad en alimentos, pero nosotros tenemos que tener en cuenta también que no podemos dejar la parte administrativa y la parte de calidad afuera. Todo eso hace un conjunto de la organización. O sea, sería muy egoísta que yo entrara como ingeniera al área de producción y yo solamente me enfoco en esa parte, en producir alimentos. Producir alimentos, producir alimentos, pero si yo no trabajo en conjunto con el de almacenamiento, con el de despacho, con la contabilidad, con la gerencia, pues no estoy haciendo nada. Porque la idea es que entre todos saquemos la empresa adelante, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo esté trabajando en producción no significa que yo no tenga que ver con la contabilidad o no significa que yo tenga que ver con los de empaque. Todo es un contexto de la organización y con todos me tengo que hablar y con todos tengo que coordinar y con todos tengo que controlar. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablan de liderazgo, es que la persona que está arriba gerenciando o está administrando debe saber muy bien el contexto también de su organización. Entonces, si él está gerenciando, está administrando la empresa, él debe saber qué está pasando en contabilidad, él debe saber qué está pasando en producción, él debe saber qué está pasando en almacenamiento. ¿Por qué? Porque la única forma de que él pueda como dirigir su empresa y llegar a ese enfoque y a ese propósito que se tiene. Hablábamos de que cada empresa tiene un propósito, tiene una misión y tiene una visión. Todos los que trabajan en esa empresa deben saber mínimo cuál es el propósito, cuál es la misión y cuál es la visión de la empresa. ¿Para qué? Para que hayamos un todo, vamos a apoyar el liderazgo de la gerencia y podamos llegar al enfoque con lo que está trabajando la empresa y seguir adelante. Entonces, mínimo cuando entremos a una empresa, pregunten, venga, ¿cuál es la misión y cuál es el propósito?
siempre, mínimo, aunque sea. Preocupémonos por saber a qué se está proyectando la empresa, cómo se quiere ver la empresa en 5 años. Si la empresa se quiere ver así en 5 años, yo como personal que trabajo en esa empresa, yo también cómo me quiero ver proyectado a 5 años dentro de esa empresa. Entonces ahí cuando empezamos a planificar, cuando empezamos a controlar, cuando empezamos a mirar cada uno de estas partecitas. ¿Por qué estamos hablando pues de esta parte? Porque esta parte es importante tenerla muy en cuenta, porque cuando vayamos a mirar el caso contexto que fue la contaminación por salmonela en las tostadas, entonces tenemos que empezar a mirar no solamente la parte de producción, sino también la parte de calidad. ¿Qué fue lo que falló en el área administrativa, en el área de calidad, que no me permitió tener una reacción asertiva en el momento en que encontraron una alerta sanitaria o en el momento en que hubo una contaminación del producto? Porque todo va de la mano, todo es una cadena. Entonces, cuando hablamos de planificación, hablamos nuevamente de PHBA, de tener cada uno de los controles, de saber cómo voy yo a producir, cómo voy yo a. Entonces empezamos a planear y todo eso que estamos hablando debe estar documentado. Entonces, así como tenemos desde la parte del área administrativa, todo lo que salga, todos los controles que yo haga en producción deben salir de la parte administrativa. ¿A qué me refiero? Si yo tengo unos formatos, esos formatos deben tener una versión, deben tener una estructura, deben tener una validación por la parte administrativa. Yo no puedo coger una hoja en blanco y empezar a tomar mis datos de la producción de alimentos porque yo no soy ni república independiente. Entonces yo tengo que ir a la parte de calidad y decirles qué formatos tienen para lecturas de temperatura, qué formatos tienen para controles de equipos, maquinarias. Todo debe venir de arriba. Entonces ahí es donde empezamos a planificar. Si yo quiero controlar, venga, ¿cómo controlo? Entonces aquí hay una planificación, aquí hay una documentación donde dice que acá hay unos documentos, que acá hay unos otros formatos, que hay unas tablas, hay una lista, tú tienes que hacer esto, esto y esto y esto. ¿Sí? Entonces, fíjense que todo es una cadena. Entonces, dentro de esa planificación tiene que ver mucho cómo se están comunicando el personal dentro de la empresa. Y también ahí es donde entra el apoyo, y ahí también es donde entra la operación y la evaluación de desempeño. Estas últimas tres, cuatro, diría yo, bueno, apoyo, operación, evaluación de desempeño y mejora, es muy importante porque el apoyo es lo que les estaba hablando. ¿Cómo estoy yo trabajando con mis pares dentro de toda la empresa? ¿Cómo me estoy apoyando en ellos? Y cómo yo les remito a ellos la información para poder ellos también traducirla en números, en proyecciones, en estadísticas y demás, ¿sí? Entonces, ese apoyo, esa planificación, ese liderazgo tiene que ir concadenado con la operación y con la evaluación del desempeño. Entonces, aquí en la operación ya es muy de la parte de producción, entonces, pero esa operación tiene unos controles, tiene unas variables, tiene unos seguimientos, tiene también una documentación. Entonces, dentro de la documentación, ¿qué tipo de documentación podemos encontrar? El plan de saneamiento, podemos encontrar los POEs, podemos encontrar los programas prerequisitos, o sea, todo eso tiene que estar documentado. Todo eso tiene si llega un momento, si ustedes llegan a una empresa nueva y dicen, bueno, ¿cómo hacen los POEs? Les van a sacar unas tablas y dicen, mira, así se realizan los POEs. ¿Tienen el plan de saneamiento? Sí, el plan de saneamiento tiene el plan de desinfección, el plan de aguas, el de plagas. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque así lo tiene decidido la empresa. Entonces, si yo voy a operar, tengo que ser de la mano de todas las áreas que están a mi alrededor, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo empiezo a mirar si yo estoy trabajando de la mano con ellos, si yo me estoy apoyando con ellos o si yo estoy haciendo lo que se me da la gana. Entonces, cuando cada persona, cada área empieza a hacer las cosas como él piensa que están bien, estamos fallando. Porque si no se están siguiendo los estándares de la empresa, no se están siguiendo los planes de la empresa,
pues nos estamos saliendo, ¿cierto? De lo que quiere llegar a ser la empresa. Entonces, eso causa fallos, eso causa errores, eso puede causar un riesgo como el que hallamos en el caso contexto, que fue encontrar salmonela en las tostadas. ¿Por qué? Porque hubo alguien que no hizo caso, hubo alguien que no siguió los lineamientos. ¿Y por qué? Porque no le pareció que era importante. Entonces ahí es donde vamos a la evaluación del desempeño. Entonces, ¿cómo estoy yo desempeñándome dentro de mis funciones que tengo que hacer? ¿Qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? Si estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo. No es porque estén encima suyo de que a qué hora llega, a qué hora sale, si lo hizo, si no lo hizo, sino que eso depende que tengamos un buen producto, de eso depende el buen funcionamiento de la empresa, de eso depende que todo salga bien dentro del proceso. Entonces, es como una maquinita de un rodaje, que todos estamos engranados y si estamos engranados, pues todo está funcionando. Pero si una ruedita se separa, pues todo se va a parar y todo, o puede que por ahí como que patine y sigue funcionando la empresa, pero van a empezar a salir errores, empezar a salir no conformidades, van a empezar a haber problemas y eso le cuesta dinero a la industria, a la empresa. Entonces hay que pensar en eso. Y la mejora. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer mejor las cosas? ¿Cómo puedo innovar en mis procesos? ¿Cómo puedo innovar en mi producto? ¿Puedo meter tecnología? ¿No puedo meter tecnología? ¿Puedo hacer los controles de otra forma? ¿Me puedo automatizar? Bueno, todo lo que tenga que ver dentro de esa parte. Entonces, por eso la ISO 9000 eh, se enfoca hacia todas las empresas. Entonces, de esta normativa es que nosotros echamos mano para poder hacer mejor las cosas y para poder planificar bien. En cuanto a la ISO 22000, la ISO 22000 pertenece nuevamente a la familia de las ISO. Y esta ISO 22000 está muy enfocada hacia la parte de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. Es aplicable a toda la cadena de producción. Cuando yo hablo de toda la producción, vuelvo otra vez desde la granja hasta la mesa. Entonces, están todas las áreas. Entonces, también lo mismo, que unos alcances, que unos responsables, de los objetivos y ella habla también de la ficha técnica. Entonces, aquí, aunque también tiene que ver mucho con la parte administrativa, con la parte de la empresa y demás, va muy enfocada hacia cómo se desarrolla toda esa gestión de inocuidad y cómo se establece una buena gestión de inocuidad alimentaria y cómo se aplica. Entonces, lo mismo, alcance, que yo quiero alcanzar con mi producto, hasta dónde quiero llegar, cómo lo voy a hacer, qué producto es, cuáles son mis ventajas ante la otra competencia, sí, todo lo que tenga que ver los responsables, ya sabemos, somos todos los que estamos dentro de la empresa. ¿Qué objetivos quiero? Entonces, ¿qué objetivo quiere llegar a la empresa? ¿A qué apunta la empresa? Y y tener como una hoja de vida del producto. Entonces, la ficha técnica hay que describir todo ese producto. Entonces, si es un yogur, entonces, ¿qué es un yogur? Defina qué es un yogur. ¿Qué presentación va a tener el yogur? ¿Qué volumen se va a tener el yogur? ¿Qué ingredientes o qué contenidos va a llevar el yogur? ¿Qué tipo de bacterias? ¿Va a llevar otros ingredientes? Hacia quién está dirigido, cuál es la población o quiénes son los clientes directos para el consumo de ese alimento, si tiene alergias, presentación, empaque, o sea, toda la hoja de vida del producto. ¿Por qué? Porque es importante saber qué estamos produciendo y quién lo está produciendo y es como una hoja de presentación de qué es el producto que yo estoy haciendo. Cuando hablamos del alcance del sistema, pues aquí la norma, cuando dice cubre todas las etapas de la cadena alimentaria, entonces estamos hablando del área de donde estamos trabajando, donde producimos, estamos haciendo control de riesgos, estamos mirando cómo evitar la contaminación de alimentos y volvemos otra vez. Todo tiene que estar documentado. Todo lo que hagamos dentro de la empresa debe estar documentado. Entonces, si no está documentado, pues no existe. Si yo hice de pronto un control en un turno y no lo registré,
Puede que usted sí lo haya hecho y haya cumplido, pero ¿cómo su supervisor evidencia que sí lo hizo? Debe haber algo escrito. Si no está escrito, no existe. Y yo no me lo puedo inventar. Entonces, todo tiene que estar documentado, todo. En los responsables incluimos todos los que están, lo que veníamos hablando, los roles que están dentro de esa empresa. Desde la dirección de la empresa, el equipo de seguridad alimentaria, el personal operativo. O sea, es importante que todos ellos estén trabajando en la misma dirección. Cuando hablamos de la dirección de la empresa es la que define la política de seguridad alimentaria de esa empresa. Es la que asigna los recursos y el personal cualificado. Es el que aprueba los planes de emergencia, mejoras continuas, acciones correctivas, planes, documentación. Todo viene desde la dirección de la empresa. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, ellos dicen cómo vamos a trabajar. Entonces, ahí es donde entra un equipo de seguridad alimentaria, que por lo regular ese equipo de seguridad alimentaria se forma cuando se va a hacer, se va a implementar el sistema de riesgos, que es el plan HACCP. Entonces, el equipo de seguridad alimentaria está conformado por quién? Está conformado por uno de los elementos que tienen que ser claves dentro de toda la empresa. Entonces, uno por lo regular escoge pues, una persona de calidad, una persona de producción, una persona de parte administrativa, una persona de almacenamiento, o sea, que haya como representantes de cada una de las áreas. ¿Por qué? Porque entre todos ellos se va a conformar el equipo de seguridad alimentaria y entre todos ellos pues van a mirar y van a analizar eh, qué va dentro de los controles de, de procesos de producción. Entonces diseñan, implementan programas prerequisitos, qué programas prerequisitos pueden que sean efectivos y que me ayuden a revisar cada uno de los planes, a desarrollar el plan HACCP, lo que hicimos la vez pasada, hacer el diagrama de flujo, identificar puntos críticos, mirar qué variables hay, cuáles son los límites, cuáles son los controles, realizar validación y verificación, verificar si el sistema está funcionando, porque cuando venga a una auditoría, la auditoría va a empezar a pedir todos esos controles hacemos, toda esa documentación que hacemos en el proceso para poder verificar que sí está funcionando. Entonces, ellos son los encargados de todo eso, por eso se pide que sea una persona de cada área de toda la empresa. El personal operativo, que en nuestro caso sería el manipulador de alimentos, pues ellos son los que están directamente en el área de producción, de fabricación del producto. Entonces ellos son los que están ejecutando todos esos procedimientos y hacer algo importante, documentados. O sea, ellos están trabajando sobre algo que ya tiene montado y direccionado la empresa. Ahí dice, ejecuta procedimientos documentados en la línea de producción. Entonces, ellos están elaborando, no sé, un embutido. La empresa ya tiene la formulación, la empresa ya tiene el proceso montado, la empresa ya tiene, o sea, hay que seguir esos lineamientos que tiene la empresa sobre esa línea de producción. Como ellos son los que están directamente involucrados en la línea de producción, entonces ellos son los pendientes de los controles, ellos son los pendientes, están pendientes de si se salió una variable de control, ellos son los que están pendientes de los incidentes, todo. Ellos son los ojos de la empresa. Y ellos, todo manipulador de alimentos debe en su rol tener la obligación de reportar todo aquello que suceda dentro de la línea de producción. ¿Por qué? Porque eso depende que pueda haber un riesgo más adelante. Entonces, nosotros estamos controlando, estamos verificando entre todos, pues mucho más fácil se va a controlar el proceso y mucho más fácil si se identifica un error a tiempo, una desviación a tiempo, pues es mucho más fácil corregirlo. Es más fácil corregirlo dentro de la empresa que fuera de la empresa. Entonces, eh, a eso se refiere en cuando es el personal operativo. Entonces, el sistema que busca dentro del ámbito de seguridad, cumplimiento, eficiencia y confianza. Dentro del ámbito de seguridad, pues todo eso a qué nos lleva a que podamos evitar riesgos en los consumidores, previniendo contaminaciones, que esas contaminaciones puedan causar intoxicación, enfermedad, puedan causar algún incidente.
en el consumidor, algún accidente. O sea, estamos, estamos garantizando que lo que estamos haciendo no va a causar un riesgo afuera al consumidor. Cumplimiento. Pues que todos nuestros procesos que tengamos dentro de los que estén alineados, tanto con las regulaciones locales e internacionales. Quiere decir, con todas las entidades que tienen que ver con la regulación de lo que estamos haciendo. Recuerden que la seguridad alimentaria es una responsabilidad de todos. Tenemos entidades de vigilancia nacionales, pero también tenemos normativas internacionales y también normativas locales y nacionales que debemos cumplir. Entonces debemos tener en cuenta cómo alinear mis procesos con esas normativas, con esas regulaciones, lo que le decía de la ISO 9001. O sea, como la ISO 9001 es universal para todo el mundo, pues yo tengo que alinear mis procesos para hacer cumplir esa normativa. Eficiencia. Reducir costos mediante optimización de procesos y prevención de fallos. Entonces, es eficiente mi proceso si está funcionando bien. Es eficiente mi proceso si se cumplen los tiempos, si se cumplen las temperaturas, se cumplen los tiempos de entrega, en fin, es eficiente. Si no es eficiente, de pronto, si sale un margen de error, si no alcanzamos a entregar el producto, si el proveedor nos quedó mal y se retrasa todo, pues obviamente va a causar un desnivel en una empresa que se va a reflejar en pérdidas de dinero, en pérdidas de producto, en muchas cosas. Entonces, siempre hay que tratar de optimizar todo lo que podamos dentro de nuestra empresa. Eso va dirigido a equipos, a manipulador de alimentos, a procesos, a muchas cosas que se trabajan adentro. Y todo esto en que redunda en la confianza. ¿Confianza a quién? A todas las partes interesadas, incluyendo el consumidor, que es como el más importante, pero también todos los que trabajan dentro de la empresa. O sea, si nosotros generamos transparencia de lo que hacemos y somos asertivos en lo que hacemos, pues obviamente vamos a ser mucho más reconocidos. Puede haber errores, la empresa puede tener errores, pero si la empresa es capaz de resarcir ese error y sacar adelante el producto, créame que uno como cliente eso lo valora. Entonces, al ver que la empresa está trabajando por resarcir un error, sacar el producto adelante, cambiarlo por, venga, miremos acá, créame que eso genera transparencia y eso genera pues una confianza que, que va a redundar pues en la fidelidad del cliente, por decirlo así. Nosotros tenemos clientes fieles que siempre compran y demás, pues obviamente pues nuestra empresa siempre va a estar a flote. ¿Sí? Entonces, fíjense que todo eso, pues, no solamente estamos garantizando la seguridad del consumidor, sino también estamos garantizando que la empresa trabaje bien, que salga adelante, que prospere y muchas cosas demás. Entonces, pues, en resumidas cuentas, la ISO 22000 está resumida en estos 7 punticos, ¿sí? Entonces, el primero, el contexto de la organización. Entonces, dentro de la organización, qué necesidades tiene la empresa, Em, qué recursos tiene, hacia dónde se quiere enfocar, que las partes interesadas eh, sepan cada una su labor y se comuniquen y que tenga un alcance dentro de todo el sistema de gestión de inocuidad alimentaria, que haya un compromiso de la alta dirección, entonces que estén definidas las políticas, que estén definidos los roles, que estén definidas las responsabilidades de la organización. Mejor dicho, que el liderazgo de esté al frente, tenga un compromiso con la empresa para sacarla adelante. Planificar todas las acciones, especialmente aquellas que puedan abordar riesgos y oportunidades que afecten la inocuidad alimentaria. Entonces, siempre debemos tener objetivos claros de lo que se está haciendo en cada uno de mis procesos. El apoyo, con qué recursos cuenta la empresa, si está capacitando el personal, si hay una cultura de inocuidad, si hay una comunicación entre el personal y entre las áreas, si toda la información, los controles y demás están documentados. Eso
importante tener. Entonces, ese es el apoyo. La operación, que haya una planificación, un control operacional, lo que ya sabemos, programas por requisitos, identificación de puntos críticos de control, que es el hazard, que tengamos una buena trazabilidad poder, em, si sale algún producto defectuoso, además, nosotros podamos sacarlo muy rápidamente del mercado. Entonces, la trazabilidad es muy importante. Cómo se está manejando la trazabilidad del producto, si están identificando las materias primas, los procesos, los tiempos, empaques también va a ir, o sea, toda la trazabilidad hasta el punto de venta. Que haya un área de productos no conformes de devolución y liberación, eso es importante. Si la empresa tiene bien definido sus lotes, que estén revisando la calidad de cada lote, que cumplan con las especificaciones de la empresa, que no dejen salir productos con desviaciones al mercado y que puedan hacer toda esta parte de liberación, una buena liberación de productos o también de devolución y demás. Entonces, una buena trazabilidad es también importante dentro de toda la parte operacional. La evaluación del desempeño, entonces siempre que estamos haciendo seguimiento a los procesos, mediciones, controles, análisis, evaluación, algo que ayuda mucho a las empresas son las auditorías internas, que son de la misma empresa. Entonces, la empresa tiene que estar periódicamente haciendo auditorías internas con el propio personal de la empresa para ver cómo está funcionando el sistema, si se está cumpliendo el sistema y o si hay no conformidades. Y ya cuando nosotros queremos ante entidades del gobierno o ante entidades externas que también vigilan la parte de seguridad alimentaria, entonces si ellos van a venir a hacer auditorías externas, pues nosotros ya estamos preparados. Si la empresa hace periódicamente auditorías internas, pues cuando llegue una auditoría externa va a ser mucho más fácil eh, hacer la evaluación ante ellos que si no lo hiciéramos dentro de la empresa. Entonces, y eso también nos asegura, las auditorías internas asegura que todo lo que estamos implementando está funcionando, que el proceso está funcionando, que los controles están funcionando, que todo lo que está documentado en el papel sí funciona en la empresa. Entonces, eso es eso se valora mucho. Pues siempre estamos tendientes a ser mejores cada día. Entonces, cuando hay una desviación, cuando hay una acción correctiva, la idea es eliminar esa acción correctiva y mejorar mucho más el proceso. Entonces, por eso hablamos del PHBA, el planear, hacer, verificar, actuar, que siempre estemos mirando cómo mejorar nuestros procesos y evitar no conformidades. Entonces, con toda esta teoría que les di, que yo sé que ustedes pueden, cuando estén estudiando, ampliarla un poquito más, busquen la ISO 22000 y la ISO 9001 y consúltenla, revísenla, estudienla, para que se vayan familiarizando con ella y puedan entenderla un poquito mejor y así, entre uno más la entiende, pues más la puede aplicar. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con qué? Pues, ¿qué pasó con el estudio caso que nosotros veníamos trabajando? Entonces, ¿dónde está? Miremos aquí. El brote silencioso en panadería El Trigal. Bueno, me dicen aquí, ya sabemos cuál es el contexto, ¿cierto? El contexto es que una empresa se encontró salmonela en las tostadas, ¿cierto? Dice, los análisis de laboratorio primas de las muestras de heces de los afectados y de las tostadas sin abrir incautadas en su mercado apuntan a una contaminación por salmonela. ¿Qué son los afectados? Pues los afectados son las personas que se enfermaron. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice? Aquí dice acontecimientos desencadenantes. A la Secretaría de Salud ordenó una inspección exhaustiva en las instalaciones y también ordenó la retirada inmediata del producto del mercado local. Esto es lo que yo les digo con trazabilidad. Si alguien lo ordena que hay que retirar del mercado ya, es porque hay que retirar ya. Y si ustedes no tienen una buena trazabilidad montada en la empresa, eso va a ser
terrible. No van a poder hacer. Entonces, si hay una buena trazabilidad en el producto, una buena, viene trabajando en buena trazabilidad, pues hace mucho más fácil cumplir con esta orden que está emitiendo la Secretaría de Salud Departamental. Entonces, vamos a ver esta parte de integración de ISO, ¿cierto? Me dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué requisitos de un sistema de gestión de calidad, en este caso la ISO 9001, y un sistema de gestión de inocuidad, en este caso la ISO 22000, deben ser cumplidos? Entonces, de la ISO 9001 y de la ISO 22000. O sea, ¿qué pudo haber fallado en esta parte que, que redundó en una contaminación por salmonela y entoxadas? Entonces, aquí es donde yo les quiero escuchar. Estamos hablando de que tenemos que identificar unos fallos específicos que permitieron el brote de salmonela, ¿cierto? Ya veníamos hablando de que tenemos que tener una buena gestión de la calidad y tenemos que tener una buena gestión de inocuidad alimentaria. Dentro de la ISO 9001, que fue lo que ya hablamos, ¿qué analizan ustedes que pudo haber fallado para que la producción de tostadas no cumpliera con los estándares de calidad con los que estaban especificados la empresa? Recuerde que la empresa ya tiene todo especificado, ya tiene la formulación, ya tiene los controles. Lo que tenemos que hacer es hacer el seguimiento y controlar y demás. Entonces, dentro de la ISO 9001, dentro de los puntos importantes, venga, nos devolvamos un poquito, digamos la ISO 9000. Dentro de estos, bueno, la primera pregunta que les quiero hacer es, dentro de estos 10 puntos de estructura ISO 9001, ¿dónde pueden, ustedes creen, encontrar un fallo dentro de estos 10 que hay acá? ¿Quién me dice? Bueno, yo creo que inicialmente yo indicaría por el parte de Eh, la planificación. Planificación. Sí, porque teniendo yo en cuenta, diría que la parte de liderazgo, profe. Bueno, espera, escucho a tu compañero y ya tú me explicas. Entonces, dime, ¿por qué planificación? porque hay que tener en cuenta de que se supone que previo a lo que es la creación de, digamos, de la estructura, digamos, en este caso el diagrama de flujo para hacer el proceso de que, o sea, que esté establecido, pues se tiene que hacer un esquema en el cual pues de ahí parte todo lo que es el tema documentario, el tema de los procedimientos y Ujú, si en algún punto pudo que haya habido una o bien o una omisión o bien una deficiencia en lo que es la descripción, porque para que suceda, o sea, si bien se entiende que en el contexto es un negocio o es una empresa que debido a el aumento de su producción por el éxito de su producto, han tenido que sí o sí aumentar su capacidad productiva. Eso ha conllevado a que sí o sí han tenido que reformular todo su proceso y es volver a planificar toda la estructura. Entonces, en esa conversión de una empresa de tamaño mediano o pequeño a convertir en una empresa que tenga un alcance mucho mayor, es posible de que durante la planificación y teniendo en cuenta de que cabe la posibilidad de que no hayan detallado algunos aspectos, entonces puede que se les haya escapado a alguna parte que no ha quedado indicado de forma tácita, teniendo en cuenta que ahora son más exigentes debido a que su objetivo ya no es solamente locales pequeños, sino que ya es una industria mayor, supermercados, tiendas de cadena, entonces exige un mayor rigor, por ende pienso que en la planificación puede que haya habido fallas que hayan generado que en este caso, digamos, no hayan contemplado con mayor detenimiento en este caso los proveedores que tengan toda la documentación, en la recepción de los alimentos que se hagan todos los análisis requeridos, que la empresa contenga los elementos, las herramientas, todo lo necesario para poder hacer el control. Porque en todo caso, justamente decía mi compañera, el liderazgo puede hacer una parte, pero en el liderazgo justamente se está demostrando de que
al querer aumentar, están demostrando de que quieren crecer, están demostrando de que, oye, quiero llegar, quiero tomar esta meta que es vamos a entregar productos a más personas, a otras cadenas, a otras empresas, pero hay alguna falla en el cual en el proceso de la planificación algo se les ha quedado. Sé que es una respuesta muy por encimita, pero pienso que eso puede ser una parte de, pues, una posible situación. Ujú. Bueno, muy bien. ¿Y Viviana? Profe, yo digo Viviana. que la parte de liderazgo, por lo que se tuvo que haber omitido algo para que la enfermedad llegara. Entonces pudo haberse uno omitido un lavado de manos, no haber hecho los análisis adecuados para la admisión de la materia prima a la planta. Entonces pudo haber sido una falta de capacitación del personal o explicación de las funciones de las personas encargadas en cada etapa. Ujú. Bueno, muy bien. Pues a pesar de que es un caso que es ficticio, mire que ustedes dos dieron tres puntos importantes. El primero, tú me dijiste que estaba en la planificación, ¿cierto? Es muy cierto. Cuando tenemos unas empresas que empiezan a expandirse, una de las primeras principales causas es hacer las reformulaciones y volver a empezar a organizar la empresa nuevamente, porque ya no va a ser el mismo volumen de producción, vamos a elevar el volumen, entonces cambia todo, ¿cierto? Entonces es un buen punto. También hablaste de controles y eso es importante en la parte de control de procesos. Cuando la empresa no garantiza que esa producción cumpla con los estándares ya existentes, pues empiezan a haber fallas en salidas de productos no conformes, ¿cierto? Entonces, esa parte de control de procesos también es importante. Y también tú hablabas de incumplimiento de pronto por parte del personal, en que no hicieron un seguimiento, no hicieron una medición, no hicieron un buen diagrama de flujo, bueno, en fin, eso tiene que ver mucho con la evaluación del desempeño, ¿sí? Entonces, en la evaluación del desempeño estamos hablando de que ese manipulador de alimentos no hizo un seguimiento o no hizo una medición efectiva de los procesos para detectar esa desviación antes de que el producto llegara al consumidor. Entonces, ya en la salida de liberación del producto, algo se saltaron en la revisión de calidad que permitieron que saliera el producto de esa forma. Y obviamente la gestión de riesgos, o sea, siempre hay que identificar una falla. O sea, si hay una falla, si hay un fallo en la identificación y gestión de riesgos, pues eso puede afectar al cliente y también puede afectar la continuidad del negocio. Lo que dice Viviana también es cierto. O sea, desde el liderazgo, la capacitación, y eso que dijiste es importantísimo, la capacitación al personal. Si, si yo como gerente, como jefe, veo que va a haber un cambio grande dentro de la empresa, dentro de la industria, yo primero que tengo que hacer es empezar a capacitar, porque no es lo mismo tener equipos pequeños, controles pequeños, una empresa pequeña, a tener ya una empresa mediana, grande, o sea, porque cambia todo, o sea, los procesos cambian, los controles cambian, entonces hay que empezar a capacitar y esa capacitación es fundamental. Entonces, me parece que estuvo muy bien desarrollado lo que ustedes estuvieron tratando. Bueno, y en cuanto a HACCP, ahí también me preguntan, ¿qué pasó con ISO 22000? ISO 22000 se iba muy enfocado hacia la parte de gestión de inocuidad alimentaria. Recuerdo que la base, ¿cierto? Para aplicar sistema HACCP y para aplicar ISO 22000, ¿cuál es? Pues las condiciones sanitarias que empiezan con lo básico, que es un plan de saneamiento, con las BPM, con los programas por requisitos y demás. Entonces, dentro de la gestión de inocuidad alimentaria, ya teniendo estos requisitos que ustedes están viendo en pantalla, ¿qué podemos pensar? ¿Qué acciones estuvieron ahí deficientes que también causó esa no conformidad en el producto final?
En este caso sería la evaluación del desempeño, ¿no? La evaluación de desempeño. Esa evaluación del desempeño es de la ISO 9001. Pero recuerda que aquí en ISO 22000 estamos hablando de, mira, recordemos que dentro de la operación tenemos planificación, control operacional, PPR, HACCP y demás. Ah, bueno, evaluación del desempeño, seguimiento, medición, análisis, evaluación, auditorías, revisión por la dirección. Listo. ¿Qué más? ¿Qué otro análisis tendrías de esta parte? O sea, ya sabemos que obviamente no hubo un seguimiento, no hubo un control, no hubo una medición, ¿cierto? Pero algo que haya impactado directamente a la ISO 22000. De pronto, estamos hablando de programas prerequisitos dentro de la operación. ¿Será que hubo alguna deficiencia en higiene del personal? ¿O será de pronto que no estaban implementando limpiezas, correctas en las instalaciones? Algo que pudiera facilitar la contaminación, ¿cierto? Podríamos decir que de pronto no tuvieron un buen seguimiento del programa prerequisitos, ¿cierto? Porque estamos hablando ya de la parte de gestión de inocuidad alimentaria. También el control de peligros. El control de peligros es importante tenerlo en cuenta. Si nosotros estamos, ¿se acuerda que la sesión para nosotros identificamos los peligros y también identificamos los puntos críticos de control? ¿Se acuerdan dónde quedaron los puntos críticos de control en el diagrama de flujo que hicimos el tiempo pasado, la sesión pasada? Recuerdo que fue, o el primero fue en recepción de materia prima, los Ajá, siguientes fueron en horneado 1 y 2, y el último ajá, fue en empacados, si no me recuerdo, creo que fueron esos cuatro. ajá, exactamente. O sea que lo que afectó, si estamos hablando que hizo 22.000, alguno de esos 3 puntos o 4 puntos críticos de control falló. O sea, pudo ser o en el horneado 1 o en el horneado 2. ¿Qué pasó? Pues que no fue eficaz. ¿Por qué? Porque no eliminó esa bacteria que es la salmonela. No la bajó a niveles aceptables, porque a veces no se pide ni siquiera que la elimine, sino que la baje a los niveles aceptables que me bota los muestreos microbiológicos, ¿sí? Entonces, falló el control de peligro, ¿cierto? O sea, ¿qué pasó? ¿Quién estaba controlando esos puntos críticos de control? O sea, no estaba, o de pronto hubo un fallo en la instrumentación y la temperatura no llegó a donde tenía que llegar. Entonces, hay que tener en cuenta que tenemos unos puntos críticos de control y la tarea era vigilarlos, hacerle seguimiento y control y no pasó, ¿cierto? No pasó porque no pasó. Y la otra, recuerden que la Secretaría de Salud Departamental ordenó el retiro. Cuando ellos ordenan un retiro, pues es importante que se intervenga de una vez, o sea, eso tiene que ser ya sacarlo del mercado. Se demoraron de pronto dentro del momento en que detectaron, dieron la orden de retirada, pero siguió circulando el producto, pues me imagino que hubo más personas que salieron intoxicadas. Entonces, esa intervención externa vengan, tienen que sacar del mercado, no fue rápida, fue insuficiente. Entonces, aquí le dicen que la trazabilidad interna para un recal, ¿sí? El recal significa sacar, retirar. Entonces, fue insuficiente, o sea, no lo hicieron a tiempo, no tenían un buen sistema de trazabilidad, no lo pudieron identificar, no pudieron, o sea, les quedó grande hacer la retirada del producto de consumo. Entonces, fíjense que es importante tener en cuenta cada uno de esos punticos porque no siempre se fija, bueno, la operación sí o sí, algo tuvo que haber fallado. ¿Qué pasó? El PPPR y falló el HACCP, ¿sí? Falló eso. ¿Qué falló? La formación del personal, no se capacitó. ¿Qué falló? Falló el compromiso de liderazgo. O sea, la dirección no fue capaz de dar las indicaciones de trazabilidad, las políticas, no se responsabilizó de ella. Y obviamente también la evaluación del desempeño, ¿sí? Porque la evaluación del desempeño, hacer la medición, hacer el seguimiento, el análisis y evaluación.
Y lo que decía su compañero, es importante planificar. Si tenemos cambios en los procesos, hay que volver a rediseñar, hay que volver a hacer cosas, hay que planificar. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con productos alimenticios, no es un juego, es una responsabilidad que nosotros tenemos en nuestras manos, porque si algo mal sale, bueno, salió mal, ¿cómo vamos a responder? Entonces, yo creo que es más importante el cómo voy a responder que el que esté aquí pues haciendo seguimiento a los controles. Obviamente es importante, pero también es más importante el responder asertivamente y efectivamente ante cualquier no conformidad que se presente. Entonces, eso pasó acá. Entonces, esos fueron los requisitos que se incumplieron. Entonces, eh, desde el liderazgo, como decía Viviana, una política integrada. Crear una política única es el compromiso y excelencia del líder que tenga su compromiso puesto en un producto de calidad y también un compromiso con la salud del consumidor, que es de inocuidad. Auditorías combinadas, o sea, a la empresa también le faltó auditarse, o sea, ver si ya estaba funcionando como una empresa con más producción, pues empieza a hacer auditorías internas que evalúen ese cumplimiento de procedimientos operativos, de puntos críticos de control y demás que me evidencia que sí está funcionando esos controles. La gestión de proveedores. O sea, obviamente me trajeron una materia prima contaminada, huevos. Los huevos son muy susceptibles a salmonela. Entonces, tenemos que exigir a los proveedores que también estén certificados, ¿cierto? Que no solamente nos certifique calidad, sino también inocuidad. Entonces, pues que tenga análisis microbiológicos que garanticen la ausencia de esos patógenos y demás. Entonces, esa parte de ISO 9000, pues entrega, precio, certificados microbiológicos y ausencia de patógenos para la ISO 22000. Capacitación, entrenar al personal en cultura de inocuidad, donde se entienda que un error en el proceso térmico no es solo un fallo de calidad, sino un riesgo de salud pública. Y obviamente mejora continua, o sea, siempre estar mejorando, o sea, todo esto que le pasó a esa empresa es un nuevo comienzo para que puedan replantear todo lo que están haciendo dentro de la empresa y empezar a actualizar sus documentos, actualizar los procesos, empezar a hacer una matriz de riesgos para evitar que esto vuelva a ocurrir. Entonces, obviamente después de eso, pues van a quedar con muchas no conformidades, van a tener que volver a replantear muchos procesos, van a tener que empezar a hacer acciones correctivas. ¿Qué van a hacer para que evitar que vuelva a pasar eso que les pasó? Entonces, todo esto es un aprendizaje. Entonces, esto es a lo que nos lleva este caso. Entonces, analizarlo, a mirar qué fue lo que pasó y si ve que arrancamos desde, desde qué era el producto. Por eso es importante tener la ficha técnica del producto para saber qué ingredientes tiene, eh, cuál es el fin de ese alimento ante el consumidor, a qué población va dirigido ese producto. Después de ahí sí hacer el diagrama de flujo, tanto para empaques como para producto, como para materias primas, identificar los peligros, los puntos críticos de control, los límites críticos de control, o sea, todo lo que pueda montar dentro de ese diagrama de flujo para sí mismo allá pues hacer un seguimiento importante y demás. Y fíjense que esto va muy de la mano de la parte de calidad. Entonces, por eso quería hacerles ese ejercicio para que ustedes se dieran cuenta que, pues, que todo es muy robusto. O sea, el sistema de gestión de una empresa de alimentos es muy robusto y es importante que ustedes empiecen a manejarlo, a entenderlo y demás. Entonces, ¿cuál es la tarea para ustedes para la próxima sesión de CIPAS? Que se echen una leidita de estas normativas, o sea, revisen programas por requisitos, planes de saneamiento, echen una leidita con las prácticas de manufactura de la resolución 2674, la ISO 9000, la ISO 22000, revisen nuevamente el caso, hagan el OVA y en la próxima sesión de CIFA ya nos vemos y voy a hacer una simulación del cuestionario. ¿Listo?
Entonces, la idea es que yo les haga preguntas y ustedes escojan cuál es la pregunta correcta. Analizamos el por qué la respuesta, si fue correcta, si fue incorrecta, porque las preguntas del cuestionario van a estar todas dirigidas hacia el caso estudio. Entonces, yo les recomiendo que se vuelvan a leer el caso, miren, empiecen a buscar como algo más profundo del caso, qué más pueden ver, qué más pueden analizar. Y importante también que revisen la teoría. No sé hasta aquí si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta. Tutora, tengo una consulta. Yo resido en Perú y si Ajá, bien como tal no he trabajado directamente en lo que es planta de alimentos, pero durante unos cuantos años fui controlador de plagas y la empresa en la que trabajaba se enfocaba en empresas de alimentos. Y en una de ellas, que era una empresa que elaboraba principalmente café y sí, algunos derivados de chocolate, yo era muy amigo, muy cercano de la ingeniería de alimentos y como ya prácticamente participaba con lo que eran las auditorías. Yo, como controlador de plagas, facilitaba lo que era toda la documentación referente a plaguicidas, control de plagas específicamente, pero por la cercanía, digamos, yo veía pues todo el proceso y justamente viendo, digamos, lo que es este contexto ficticio, pero basado en una situación real en Colombia, estaba viendo bastante que se usa mucho. Evidentemente la ISO 9001, que es la de calidad, pero la ISO 22001. Y ahorita justamente ando recordando que las auditoras de inocuidad alimentaria, o sea, lo que es gestión alimentaria, allá no se usaba la ISO, sino la FSSC ah, sí, 22000. Entonces, ajá, lo que me dio curiosidad, que ahorita justamente la estaba viendo, y porque yo justamente lo recuerdo, nunca mencionaron la ISO, siempre era ujú, la 9001, la 14000, ¿cuál era? La 45000, que es las tres, la calidad ambiental y la tercera que no me olvido, y incluían también la FSSC. Entonces, no sé si ujú. en Colombia solamente se usa la ISO o también se usa la FSC. Bueno, esa FSSC 22000 son certificaciones internacionales. ¿Listo? Ujú. Esas certificaciones internacionales es un esquema de certificación que cualquier empresa puede obtener. Aquí, porque solamente estoy hablando de ISO 9001 y 22000, porque esas son las básicas que se trabajan acá en Colombia. Pero todas las empresas se pueden certificar internacionalmente, o sea, a las que quieran. Si esas empresas ya están fortalecidas en la parte de inocuidad alimentaria y ya quieren empezar a exportar, quieren empezar a hacer, pues simplemente se certifican con la SC 22000. La FCC 22000 es un esquema de certificación internacional que simplemente es una combinación de los programas de requisitos, o sea, los PPR, con algunos de los requisitos de la ISO 22000. Entonces, obviamente, pues, este es un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos que es muy válido y que es muy reconocido internacionalmente. Entonces, pues si ellos están certificados con la FSC 22000, pues me imagino que es una empresa que es muy grande, que exporta, me imagino, productos, Sí, ¿cierto? correcto. O sea, Ajá, es como el equivalente a, bueno, tratándose de café, no sé cuál es la empresa matriz que fabrica el producto café Águila Roja, sí. algo así por el estilo, que produce en Colombia masivamente, pero también exporta, igual acá. Ujú, Se produce mucho acá en Perú, exactamente. pero también se exporta a otros países. Ajá, sí, eso depende de cada empresa. Como aquí estábamos Ah, viendo una empresa chiquita, pues me imagino ah, esas empresas que apenas están comenzando, pues apenas tienen lo básico, ¿no? Como que van arrancando. Pero cuando ya son empresas grandes, que ya se van expandiendo, que ya empiezan a la necesidad de verse en otros países, entonces ya empiezan a ver todo lo que es la parte de certificación internacional. Esto que tú me estás diciendo, lo vamos a ver en la fase 3, porque no solamente la FCC 22000, hay muchas de certificaciones internacionales. Dependiendo de lo que quiera, el enfoque que quiera la empresa,
Asimismo, identifica cuál de todas las certificaciones internacionales a la cual se quiere adjuntar. Entonces, en tu caso, pues ellas estaban con la SPSS 22000, que es todo lo que es la parte del sistema de inocuidad de los alimentos. Entonces, y básicamente esta garantiza la seguridad de los productos en la producción primaria, tanto animal como vegetal. Entonces, tú me estás diciendo que es de café, entonces, pues es por eso. Ah, ya. Entonces, esa es más internacional y la ISO o se enfoca, o sea, no digo que no tenga un alcance internacional, pero es nada más aplicable a un contexto nacional. Ujú, exactamente, pero igual lo que es la ISO 22000, esa es internacional también. Hay otras que Ok. son la BRC, la IFS, también son internacionales. Entonces, cuando lleguemos a la fase 3 la vas a ver cada una y vas a ver a qué enfoque tiene, porque cada una tiene un enfoque diferente. Entonces, pero sí es bueno que las empiecen a conocer, claro que sí, porque son muy importantes también. Ah, ya, doctora, muchas gracias. Bueno, bueno muchachos, ¿alguna otra pregunta, Viviana, Inés? Entonces, ahí les queda la tarea, ¿listo? Entonces nos vemos en la próxima sesión, en la última sesión de CIPAS. Vamos a hacer esa simulación de cuestionario y ya quedan listos para que ustedes desarrollen el cuestionario cuando quieran. ¿Listo? Listo, doctora, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos. Bueno, Buenas noches, profe, gracias. bueno, que tengan una feliz noche y que descansen. Hasta luego.